vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Juan 5:39. Sendas Antiguas, un programa de radio judío mesiánico, dirigido por los hermanos Amado Rodríguez Palacios y Mario Pineda. Sendas Antiguas, donde juntos caminaremos en sendas de justicia y verdad. Te invitamos para que nos escuches y te alimentes de la palabra del Eterno y de música para regocijar el alma todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por La Picosa 105.5 FM. Muy buenos días tengan todos ustedes los que están en sintonía por esta radio La Picosa 105.5. Les saluda su hermano y amigo Amado Rodríguez Palacios. Hoy vamos a compartir una porción de este alimento espiritual que el Eterno nos ha dado para el crecimiento de nuestro espíritu y el conocimiento también para cuidar todo del tropiezo en el camino. Pero antes vamos a empezar con este tema. Vamos a agradecer al Eterno por todo lo que nos ha dado. Pero primero vamos a leer el libro de Salmos en el capítulo 8, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, por cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, amén, amén. Te agradecemos, Señor Padre Santo, hoy por darnos otra oportunidad más en este día, Shabbat, día de reposo, en donde nos has dado este mandamiento que es para ti, Señor, en la cual utilizamos hoy en este día para compartir tu palabra al pueblo de Tlacolula y a todos los que nos están viendo por este medio de comunicación. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, tú eres nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Amados hermanos, hoy compartiremos, el tema de hoy es la creación del hombre. El hombre va incluido en todo, sea mujer, niño, niña, todo no los echamos fuera, sino que es un
nombramiento de hombre, pero va incluido mujeres también. Hoy el tema, la creación del hombre, como le he dicho, el Señor nos ha dado riquezas, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado instructivo para poder cumplir su palabra con responsabilidad. El hombre, sea varón o mujer, es un gran tesoro del Señor, en donde vemos de que en su instructivo, en la Torá, nos hace muchas recomendaciones, nos hace el llamado de qué es lo que debemos de cumplir, o sea, prepararnos para ser hijos. De todos modos, la humanidad ha hecho caso omiso a su palabra. Pero sabemos que tenemos ese tesoro escondido aquí en la Torá, ese tesoro que a través de la lectura, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nos revela cuál es ese tesoro tan grande que hay en ella. Hoy en el mundo hay dos tipos de hijos. Más adelante les nombraré. ¿Y cuál es la responsabilidad que el Eterno ha dado al hombre? ¿Y cuál es su propósito por la cual el Creador de los cielos y la tierra formó el hombre? ¿Cuál es el propósito por la cual fue creado el hombre? Vamos en el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 26 y 28, ¿qué dice la Torá, el primer libro de la Torá, Bereshit? Versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. En estos 3 versículos que hemos leído, encierra varias revelaciones que nos quiere mostrar el Creador nuestro. Son revelaciones que
al contemplarlos, al analizarlos, encierran varias bendiciones, varios consejos en ella. Vamos con el primero, que dice el 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir con eso? La imagen del Señor quiere que nosotros tengamos esa imagen, no imagen física, sino que imagen intelectual, imagen espiritual, conocedor del bien y del mal, conocedor de nuestras vidas, conocedor de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Por eso es que el Eterno nos hizo a su imagen y semejanza, para que nosotros supiéramos cuando alguna cosa es mala, alguna doctrina, alguna enseñanza es mala, y también cuando alguna enseñanza es buena. Discernir lo bueno y lo malo. Eso es a imagen y semejanza. Los siguientes párrafos dice, y señoré en los peces del mar. También vemos otra semejanza, que nosotros debemos estar alertas, como vemos biológicamente, sobre los peces del mar. Los peces del mar, allá en el agua, están siempre vigilantes, las 24 horas. No se duermen, están constantemente vigilantes de todas las acechanzas que haya a su alrededor. Y señoré en los peces del mar. Otro elemento importante, el mar. El mar es el agua salada que purifica, que hace tevilá, sumergimiento. En la cual debemos estar alerta con estos elementos. El siguiente es, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Las aves de los cielos es un simbolismo a nuestro pensamiento, es un simbolismo a nuestra mente. Sabemos que nuestros pensamientos vuelan como las aves y no sabemos con qué se puede atravesar.
por eso es que debemos estar alertas también con nuestros pensamientos, que simbolizan las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí también nos hace una recomendación de que debemos estar alertas con todo aquel, con las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí hace alegoría a la maldad, a Hasatán. En este primer versículo de esta Biblia nos revela lo que el Señor nos quiere decir. Así es que debemos señorear en nuestros pensamientos, señorear también, estar alerta en nosotros mismos sobre la acechanza del enemigo. Y eso es en el versículo 26. Vamos con el versículo 27. Y creó Elohim al hombre y a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28. Y los bendijo Elohim y los dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. En este versículo 28, en estas dos frases, fructificad y multiplicaos, es una recomendación también para todo hombre, toda humanidad. En lo que esta revelación que el Señor nos está mandando, primero es fructificar. ¿Qué es fructificar? Llenarse del conocimiento de su palabra, llenarse de la Torá, estar constantemente meditando en su palabra. Estar en conocimiento. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Estar meditando. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Por eso es que primero nos recomienda que primero tengamos frutos en nuestras vidas. Después de tener frutos en nuestras vidas del conocimiento del Eterno, entonces vamos al segundo paso, que es multiplicados. Es la responsabilidad de cada uno de los que habitamos aquí en la tierra. Primero, hay que sembrar la palabra del Creador en nuestros corazones.
y dar frutos. Y después multiplicarse. Esto también es un consejo prematrimonial. Ahora en la actualidad, la humanidad está funcionando al revés. Primero, multiplicar. Sin conocimiento del Eterno, sin frutos en sus corazones. Y es por eso es que el mundo actual está caminando al revés, no conforme a la palabra que el Eterno nos ha dado, no conforme al instructivo que Él nos dio. Ahora el hombre va tras la vanidad, tras su propia concupiscencia. Haciendo caso omiso de lo que el Señor nos quiere decir. No solo la Torá es para el pueblo de Israel, sino que también es para los injertados, para aquellos hijos adoptivos, aquellos que ya reconocieron a Yeshua HaMashiach como su Salvador. Vamos a Efesios, el libro de Rab Saúl, el apóstol Pablo, del capítulo 1, del versículo 3, 4 y 6, en donde nos dice que también el hijo adoptivo debe guardar el instructivo, la Torá que el Eterno ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Está incluido a todo pueblo ex gentil que ha reconocido a Yeshua HaMashiach como su Salvador. Reconocer la enseñanza verdadera que el Eterno nos está dando. Nada de cambiar
a nuestra manera. Nada de decir, pues yo lo voy a cumplir, pero a mi manera. No es así, porque si todo lo cumplimos a manera nuestra y no la del Señor, claramente que nos cortará de su pueblo. Estaremos fuera de su propósito por la cual fuimos creados. Vamos en Éxodo. Bueno, vamos en Números, capítulo 9, versículo 13. Aquel que no cumpla la Torá será cortado de su pueblo. Números, capítulo 9, versículo 13. ¿Qué nos dice? Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Eterno, el cual tal hombre llevará su pecado. Así es que si eres hijo adoptivo, ex gentil, hacer caso omiso de ese adoctrinamiento de la sustitución, porque lo que nos enseñan los falsos maestros son de que la Torá ya no es válido. La Torá ya vino a cumplirlo Jesús. Pero, ¿qué nos dice si la leemos? ¿Qué nos revela? De que claramente nos borrará del mapa. Vamos con otra cita bíblica en Éxodo, capítulo 30, versículo 33. Ahí vamos a conocer también cuando algo hacemos a nuestra forma, a nuestra manera, cuando cambiamos, cuando camuflajeamos la escritura a nuestra forma de ser, a lo que nos convenga. ¿Qué dice? Éxodo 30, versículo 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Vemos que el Eterno también nos está sobreavisando que si no cumplimos su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, o lo cumplimos a nuestra manera, nos cortará de su pueblo, aunque seamos hijos adoptivos.
Anoche estuve meditando sobre este tema. Sobre la adopción y por qué no también en el Código Civil Federal también nos tiene estipulado sobre qué responsabilidad tiene el hijo adoptivo. Si alguna familia adopta a una persona cuando es pequeño, pues todavía es responsabilidad del tutor. Mas cuando ya sea grande, sea mayor de edad, ya la responsabilidad es de aquel, del adoptado. Sabemos que la ley de Dios y la ley civil van de la mano. Vamos a ver sobre la ley civil, sobre el hijo adoptivo del Código Civil Federal, el capítulo 4 de la ley de adopción, sección segunda de la adopción simple, artículo 405 y 406. Dice el 405, la adopción siempre puede revocarse cuando las dos partes convengan a ella, siempre que el adoptado sea mayor de edad. Si no lo fuere, se oirá a las personas y prestarán su consentimiento conforme al artículo 397 cuando fueron de domicilio conocido, y a la falta de ellos el representante del Ministerio Público y el Consejo de Tutelas. ¿Cuándo es cuando se revoca? La adopción. Está en el punto 2, por ingratitud del adoptado. Vemos claramente que cuando el adoptado hace berrinches, no lleva las reglas que su adoptivo lo traza, claramente que será revocado por ingratitud del adoptado. Y asimismo, el Eterno revoca esa adopción cuando desobedecemos su palabra, cuando cambiamos a nuestra manera. Todo la Torá, todo el instructivo que nos ha dado, vamos con el artículo 406 del Código Civil Federal Mexicano. Para efectos de la fracción 2 del artículo anterior, se considera ingrato al adoptado
1. Si comete algún delito intencional contra la persona, la honra o bienes del adoptante, de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes. Si el adoptado formula denuncias o querella contra el adoptante, si el adoptado rehúsa dar alimento al adoptante, cuando el adoptante cae en pobreza. Son reglas del Código Civil que los estoy leyendo. Y asimismo, el Eterno tiene su código, tiene sus reglas, en la cual no podemos cortarlo, no podemos desaparecerlo, no podemos caducarlo. Así es que tener mucho cuidado de las doctrinas que nos enseñan. Tener cuidado de lo que nos están sembrando en nuestros pensamientos, si es positivo o es negativo. Hice comparaciones sobre la ley civil y la Torá. Son paralelos en ellos, en la cual el Eterno, el Creador nuestro, nos está revelando así es que Dios, el Eterno, nos ha preparado para ser hijos. Ya de ti depende de quién te adoptará, el Eterno o el enemigo. Sabemos que Yeshua HaMashiach nos muestra la Biblia de que fue buen hijo del Padre Celestial. Él no hizo a su manera. Él no hizo a su voluntad todas las cosas, sino que hizo la voluntad del que lo envió. ¿Qué nos dice en el libro de Juan, versículo 6, capítulo 6, versículo 38? Vamos desde el 36 al 39. En el libro de Juan, capítulo 6, 36 y 39. Mas os es dicho que aunque me habéis visto, no queréis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no les echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí vemos claramente que Yeshua Hamashiach no vino a hacer su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Y asimismo, ese es el propósito por la cual fue creado el hombre, para la gloria del Eterno. Pero el hombre, se ha desviado. Como les he dicho anteriormente, somos creados para ser hijos. Ahora depende de ti. ¿Hijo de quién? ¿De Elohim o de Hasatán? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscarlo en nuestra escritura. Vamos en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que como cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no te ha visto ni lo ha conocido. Hijos, hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Esto se manifiesta los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Ahí vemos claramente que la decisión es tuya. Nosotros fuimos creados para ser hijos, pero también tenemos ese libre albedrío para escoger de que quién será nuestro Padre, de que quién será el que va a gobernar nuestras vidas. Así es que no debemos de apartarnos de la palabra del Eterno, aunque nos digan de que esto ya caducó, esto ya
lo reemplazamos por otro. Vamos a preguntarlo ahora con... Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Así es que esto es un mensaje para ti, para que vamos a examinar nuestras vidas, vamos a examinar, aunque a veces en el mundo ha habido personas que mencionan de Jesucristo, que mencionan de Dios. Hay veces que cuando salimos a evangelizar, nos han dicho de que pues ya conocemos a Dios, ya sabemos quién es Dios, pero sabemos que lo conocen, han oído hablar de Él, y lo conocen a su manera, a su conveniencia. A su forma de vivir, mas no se acoplan a los mandatos divinos, a la Torá, a la ley de Dios. Como hicimos referencia anteriormente sobre la ley que el Eterno trazó sobre el hijo adoptivo, también la ley civil que rige en nuestra patria. Vamos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Ahí veremos sobre la obediencia que nosotros los hombres debemos tener al Eterno nuestro Creador. Vamos a darle lectura 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En esta frase que leí, vemos que la rebelión también es pecado. Así es que todo aquel que cambia la escritura a su manera es una rebeldía. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Cuando decimos que no vamos a cumplir
lo que la Escritura nos está diciendo. Vamos a ver nomás con las fiestas. Levítico 27. Muchos dicen que ya no es válido. Pero ¿qué nos dice? El libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Así es que, para que no seas cortado, del pueblo de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que cumplir sus estatutos, todo lo que nos ha dado. Así es que este mensaje sea de gran utilidad para cada uno de los que nos están viendo, escuchando. Seamos hijos sabios, que es del Eterno, no hijos necios, que son hijos de Hasatán. Pues esta enseñanza sea de gran utilidad para cerrar ese tiempo que nos ha prestado el Eterno. En esta radio vamos a darle lectura el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 21. ¿Qué nos dice esta recomendación? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermes, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Gracias te damos, Padre Santo, hoy por esta mañana de Shabbat, por darme una oportunidad más, por compartir tu palabra. Sabemos que lo hemos necesitado, Señor. Es una porción de ese alimento espiritual que tú nos has dado, Señor Padre Santo, para tu gloria y tu honra. Amén, amén, amén. Así es que Shalom, la paz del Eterno está en cada uno de sus corazones y bendiciones a todos los que nos están escuchando, a ese pueblo afligido, a esos que están en los hospitales padeciendo alguna enfermedad, preocupados por su familia, Señor. Toma la mano del Eterno, que te dará sanidad y fortaleza. A todos aquellos que nos están escuchando
y están atravesando en momentos difíciles. Tomarse de la mano del Eterno, guiarse de su palabra, obedecer lo que nos está diciendo, y así podemos glorificar su nombre en esta tierra. Así es que, shalom, shalom, shalom. Enviamos saludos al hermano Mario Pineda, que está ausente en estos momentos, y a su familia.